Bueno, en este vídeo voy con la segunda parte sobre el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Espero que sea útil, que sea interesante, así que vamos para allá. Lo primero de todo, este contenido que voy a explicar es educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados. Las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. Tu punto importante. ¿Y quién soy yo para contarte todo esto? Yo soy Ignacio Silvestre, soy asesor financiero certificado por la EFPA y agente registrado en Banco de España y en CNMV y llevo desde el 2015 asesorando a clientes con dinero real. Encontraréis muy pocos divulgadores financieros en Internet que manejen dinero real de clientes a lo largo de varios ciclos económicos y de varias crisis. Así que simplemente una reflexión. Tened muy presente siempre quién es la persona que os está aportando información, qué credenciales tiene, qué experiencia real tiene para poder tomar vuestras decisiones. Bien, también deciros, os podéis suscribir para recibir más contenido como este y también podéis apuntaros a la newsletter gratuita que tengo, que está en ignaciosilvestre.com o el link que dejo en la descripción del vídeo. Y ahí vais a recibir un mail diario donde condenso los más de 10 años que llevo de experiencia asesorando clientes y dinero real. No voy a recomendar productos, no voy a decir cómo tenéis que invertir, pero vais a aprender muchos fundamentos básicos para tomar mejores decisiones y mejorar vuestra relación con el dinero. Bien, me gustaría empezar con esto que vi el otro día y me parece espectacular. Dice, Maduro no es reconocido como presidente legítimo en Venezuela por ninguna democracia del mundo real. Más de 50 naciones en total. Si nos fijamos en el mapa mundi, todo lo que está en rojo son países, la mayor parte occidentales, democracias liberales, etcétera, que no reconocen a Maduro como un presidente legítimo. Solamente Rusia y China e Irán están como países que declaran reconocer esa legitimidad por parte de Maduro. Tema interesante, lo digo porque al final, cuando Estados Unidos lanzó esa acción militar, que realmente fue una acción policial para capturar a Maduro, tenemos que tener presente que para ellos no están capturando a un jefe de Estado o a un presidente del gobierno, están capturando a un prófugo de la justicia norteamericana. Y es que esto funciona así. Por otra parte, el petróleo venezolano desde los años 80 hasta el año 23, que aquí tenemos un gráfico sobre los millones de barriles diarios producidos, vemos cómo cayó en picado antes de las sanciones de Estados Unidos. Por tanto, atribuir las sanciones americanas al debacle que ha tenido Venezuela no es del todo justo, porque realmente antes de que empezaran esas sanciones y esa política por parte de Estados Unidos, el gobierno venezolano ya había prácticamente desmantelado el país. Otro dato importante es el índice de percepción de la corrupción que se tiene por países, que hay un índice que mide precisamente esto, y vemos cómo Venezuela, junto con Sudán del Sur y Somalia, son los países más corruptos. ¿Y quiénes son los menos corruptos? Pues Dinamarca, Finlandia y Singapur. Por cierto, España ocupa el puesto 46 entre los 180 países. Tema también que considero clave para tener un poco mejor el contexto del país. Y luego, entrando ya en la parte más macroeconómica del país, podemos ver cómo en el 2020 Venezuela, respecto al resto de países latinoamericanos, tenía una deuda pública sobre el PIB del 307%, que es una barbaridad comparado con el segundo, por ejemplo, que es Brasil, que tenía un 91% de deuda sobre el PIB, o Bolivia, que tenía un 86%. Esto ya dice que la gestión pública ha sido un verdadero desastre. No siempre ha sido así, de hecho, si vemos un poco el gráfico en el tiempo de la deuda pública venezolana, vemos como durante el 2014, 2015, 2017 estaba en una deuda pública sobre el PIB baja, luego se disparó cuando bajó la producción de crudo y entramos en el COVID al 320% de deuda sobre el PIB y luego ya se fue relajando a medida que la producción de petróleo. Es decir, es un país que su deuda está súper correlacionada con deuda sobre el PIB, claramente, súper correlacionada con la producción de petróleo. Es un país súper dependiente, no ha sabido diversificar sus recursos. Esta deuda, como decía, ha ido aumentando y se compone de una parte de deuda pública y otra parte de deuda privada o externa.
De hecho, si analizamos quiénes son los acreedores de Venezuela, vemos que hay una parte de deuda financiera, que son bonos cotizados en bolsa en el mercado secundario, y luego una parte de deuda no financiera. La diferencia entre deuda no financiera y deuda financiera es que la deuda financiera, como digo, son bonos emitidos que cotizan en el mercado y que los acreedores pueden ser un montón de personas que van intercambiándose los bonos a lo largo del tiempo. Y la deuda no financiera son directamente préstamos donde hay una parte que presta a la otra y por tanto hay nombres y apellidos sobre acreedores concretos. La deuda actual, a fecha 31 del 12 del 24, que son los últimos datos macro registrados, es de 164.000 millones de dólares. Y aquí es interesante ver cómo China tiene 16.900 millones de dólares en préstamos bilaterales con Venezuela, aparte de lo que pueda tener de deuda financiera vía bonos sobre la República, es decir, sobre el gobierno o sobre PDVSA. Es decir, que bastante llamativo el posicionamiento de China. Habrá que ver ahora con todo lo que está pasando cómo queda esta deuda, si se impaga, si se hacen quitas o se refinancia, o veríamos a ver. Al final, Venezuela, como todo el mundo sabe, ha tenido una inflación galopante durante los últimos años y esto en parte, viene por la emisión de moneda. Al final, esto ya lo decía Milton Friedman hace muchísimos años, ¿no? Que la inflación no lo producen ni los consumidores, ni los productores, ni las empresas, ni las personas, lo producen los gobiernos vía emisión de dinero. La emisión ha tenido un crecimiento exponencial de bolívares en Venezuela y por tanto de ahí viene toda la macroinflación que ha tenido el país. Y por eso, por ejemplo, podemos encontrar, esto es un dato curioso, depósitos a plazo fijo, por ejemplo, o el tipo de interés del depósito en Venezuela es del 36%, ¿no? Esto parece de risa si somos europeos, pero tenemos que ver que lo que tenemos aquí es lo mismo, pero en menor escala. Al final, tanto Estados Unidos como Europa han emitido dólares y euros en los últimos años, especialmente desde el COVID. Y importante es saber que si en tu divisa local, en este caso en euros para nosotros o en dólares en los americanos, te están dando en un plazo fijo un tipo de interés que puede ser el que sea, es que eso da igual, al final tienes que comparar con la inflación. Fijaros, un venezolano puede hacer plazos fijos al 36% de TAE, por ejemplo. ¿Y qué? Son más pobres que la UNA pobres. ¿Por qué? Pues porque al final la inflación se come. Entonces, no tiene ningún sentido valorar tipos de interés o de plazos fijos o rentabilidades garantizadas a la divisa local si la inflación no la tenemos en cuenta, ¿no? Al final, sobreendeudarse tiene un precio alto. Aquí podemos ver como, por ejemplo, Venezuela estaba pagando en 2016 por su deuda un 36% de yield, de rentabilidad. Solamente es el único país que tenía esa rentabilidad. Por ejemplo, México estaba pagando un 5,8, que es otro país emergente, Brasil un 7,28, Uruguay un 3,88, es decir, el resto de países, incluso emergentes, que suelen tener problemas inflacionarios con tipos de interés normalmente bastante más altos, han tenido una disciplina dentro de lo que cabe y han conseguido contener los tipos de interés y por tanto el coste de la deuda, pero vemos como Venezuela no ha sido el caso. Si vemos el impacto que ha tenido sobre la economía ya del día a día personal de los propios venezolanos, este gráfico es aterrador. En el año 80, Venezuela tenía una renta per cápita de 7.900 dólares. Y en el año 2023 la renta per cápita sigue siendo de 7.900 dólares, como por ejemplo Brasil ha pasado de una renta per cápita de 4.700 dólares a 20.000 dólares, que es lo normal. Al final los países, si hacen relativamente bien las cosas, pues la gente va cada vez mejorando su calidad de vida. Y si vemos el porcentaje de personas en Latinoamérica, por ejemplo, viviendo por debajo de 5,5 dólares al día, vemos como en 2012 Venezuela había un 29% de la población viviendo por debajo con un presupuesto de menos de 5 dólares al día, pero es que en 2022 del 29% de la población han pasado al 90% de la población, es decir, hay un empobrecimiento real y muy palpable en lo que es la propia sociedad civil. Esa renta per cápita, si la comparamos en el tiempo con países, a lo largo de los años, vemos como el resto de países de América Latina han crecido unos más, unos menos, pero es que en el caso de Venezuela han perdido más del 50% de poder adquisitivo o de renta per cápita desde el año 60 hasta el año 2024. O sea, es decir, es una cosa de estudio, realmente. Y si comparamos con otros países como Noruega, y vosotros me diréis, ¿qué tiene que ver Noruega con Venezuela? Pues bueno, tiene bastante que ver en el fondo, ¿no? Sobre todo si hablamos de recursos naturales.
¿Por qué os digo esto? Pues porque al final tanto Venezuela como Noruega tienen una industria petroquímica o tienen una explotación de petróleo. La diferencia es que en Noruega, en los años 90, cuando se dieron cuenta de que tenían petróleo, empezaron a generar un fondo de inversión soberano para invertir todo lo que ganaba el país por parte de el petróleo para capitalizar a su sociedad, a su estado y que todos los noruegos tuvieran un colchón importante cuando dejaran de trabajar. Aquí vemos que en el año 1950-1960 un venezolano y un noruego eran igual de pobres o igual de ricos, como lo queramos ver, pero la diferencia es abismal con los años. Luego, dependiendo de la gestión que se haya hecho de los recursos naturales, ¿no? Por eso yo siempre digo que al final que un país tenga recursos naturales, que esté bien posicionado geográficamente, que tenga un dominio en cualquier punto, eso da igual si no hay seguridad jurídica, si no hay disciplina, si no hay coherencia y si no hay visión de largo plazo por parte de los mandos, en este caso de los administradores públicos, ¿no? De hecho, el Fondo Soberano Noruega, que está financiado, como digo, por ingresos petroleros, es el fondo más grande del mundo. Y al repartirse el dinero entre sus ciudadanos representa una gran fortuna por persona. Aunque la cifra exacta varía, en 2025 se mencionaba alrededor de 300 o 340.000 euros por noruego, incluido niños. Es decir, ahora mismo un noruego tiene más de 300.000 euros a su disposición cuando deje de trabajar, gracias a que desde hace más de 25 años los noruegos empezaron a invertir, por cierto, en bolsa a largo plazo todo lo que generaban por parte del petróleo. Y esto es una reflexión que creo que podemos aprender todos, porque al final podemos replicar de alguna forma esa acción a largo plazo que tiene Noruega, pero a nivel personal, y capitalizar el ahorro para cuando dejemos de trabajar, puesto que las pensiones públicas en España pues ya sabemos cómo están, ¿no? Bien, Estados Unidos al final está haciendo un plan mucho más grande de lo que pensábamos. O sea, Venezuela solamente es una parte dentro de lo que es el tablero de ajedrez. Lo que pretende la administración de Trump es tener la hegemonía sobre su hemisferio, es decir, tener un control y sobre todo aislar la influencia de China, Rusia y de Irán sobre zonas geográficas cercanas al territorio norteamericano por motivos de seguridad nacional. Y aquí vemos cómo Venezuela es uno de los países que hay regímenes socialistas, pero luego tenemos Cuba, por otra parte, que ahora hablaremos luego, y luego Nicaragua, ¿vale? Entonces están un poco controlando toda esta zona de aquí, ¿no? Os recuerdo que os podéis suscribir si os gusta lo que estoy explicando, vais a recibir más contenido periódicamente, que tenéis la newsletter gratuita si os apuntáis en el link de la descripción o en ignaciosilvestre.com. Hay una entrevista de Trump en el New York Times que se publicó esta misma semana donde hablaba de lo que iba a pasar y lo que estaba pasando, ¿no? Y me gustaría resumir con vosotros un poco cuáles son los puntos principales. Por una parte, los puntos más importantes son que Trump hablaba de que él podría viajar a Venezuela en algún momento, será seguro, decía. Es decir, yo pretendo ir, pero no ahora, evidentemente, ¿no? También dijo que la administración de Estados Unidos en Venezuela puede durar años. Es decir, esto va para largo. Ya lo dije el otro día y creo que va a seguir siendo así. Y Trump asegura que tanto Estados Unidos como los venezolanos se van a beneficiar. También dijo que Marco Rubio, que es su mano derecha para todo este tema, habla todo el tiempo con Delcy Rodríguez, que ahora mismo es la presidenta en funciones del gobierno de Venezuela. Y Trump, por cierto, no se refirió a las elecciones de Venezuela en ningún momento, con lo cual esto de las elecciones y de la democracia en Venezuela por ahora me parece que no va a ser viable. También le preocupaba que la operación de captura de Maduro terminara como el desastre de Jimmy Carter, ¿no? Que refiriéndose al rescate fallido de los 52 americanos de Irán en el año 1980. Y también reconocía que recuperar la industria petrolera va a tardar años. Esto ya lo comenté el otro día y según las cifras y según los números que vimos, pues evidentemente no hay otra forma de hacerlo porque la inversión en CAPEX o en reconstruir toda la infraestructura es enorme. Sobre enviar tropas a Venezuela, Trump prefirió no referirse, sin embargo aseguró que Delcy Rodríguez está cooperando al 100%. Esto me hace gracia porque si veis entrevistas y declaraciones de Delcy Rodríguez, está como de cara a la palestra, teniendo una actitud muy confrontada con Estados Unidos y con Trump, pero se ve que por otra parte está cooperando y está completamente ya alineada, ¿no? Muchas compañías petroleras también dijo que no se sienten seguras de invertir en Venezuela, pero no tienen ninguna garantía
para el futuro lejano. Es decir, ahora mismo, como hay tanta inseguridad y como las instituciones no están todavía saneadas, ninguna empresa, ningún inversor va a meter $1 ni €1 en un país donde no sabe si va a recuperar esa inversión al cabo del tiempo. Es lógico y es normal. El dinero es miedoso y esto hay que entenderlo, pero esto es una cuestión de tiempo. Es decir, si se hacen bien las cosas, se puede realmente reindustrializar Venezuela. Hay una cosa importante que estaba leyendo esta semana y es el bloqueo total aéreo que está habiendo en Venezuela. Aquí vemos un vídeo, por ejemplo, de un avión que venía de Bielorrusia hacia Cuba y luego intentó entrar en Venezuela y empezó a dar vueltas y al final tuvo que volverse otra vez porque no le dejaron aterrizar. Es decir, hay un dominio del territorio y un control digno de estudio. Luego hay una entrevista aquí de Donald Trump en la Fox News que si queréis la podemos poner y la vemos. This one issue, do you foresee a Venezuela that will have free and fair elections? And I would have little doubt that the opposition would probably win handily if they were free and if they were fair. Yeah, I do see that. I think that's happening. But before we do that, it's going to take a while to do. We have to rebuild the country. They couldn't have an election. They wouldn't even know how to have an election right now. The country's become third world, and they wouldn't know how to have an election right now. We're going to rebuild the oil and the oil infrastructure. We'll be in charge of it. It's going to do great and make a lot of money. And we're going to take it from there, but we're going to rebuild the country, and ultimately you're going to have elections. When you talk about increasing defense spending, O sea, las prioridades son claras y además te lo dice bien claro Trump. Dice, tenemos que reconstruir el país. No podrían tener elecciones, ni siquiera sabrían cómo hacerlo. Vamos a reconstruir el país y en última instancia tendremos elecciones. En última instancia, es decir, esto no es una prioridad para ellos ahora mismo y es lógico. Al final es una situación de crisis enorme y unas elecciones se pueden convocar cuando hay una cierta estabilidad, ¿no? Una cosa curiosa es que Chevron, que es la única compañía norteamericana que aceptó las condiciones de Venezuela cuando hubieron las confiscaciones y las nacionalizaciones masivas a principios del siglo XXI, fue una de las pocas compañías norteamericanas petroleras que se mantuvo en el país aceptando los términos y es gracioso ver cómo ya han empezado a publicar puestos de empleo en Venezuela, es decir, ya se está moviendo el mercado laboral. Evidentemente son 3 puestos de empleo, esto es anecdótico, ¿no? Pero que hace gracia ver cómo ya empiezan ciertas empresas a demandar mano de obra. Hay otra entrevista, si os parece, sobre Donald Trump en Fox News que podemos ver donde habla sobre Cuba y se Cuba totally relies on Venezuela for money and for oil, and they give Venezuela protection. That was always the deal. They're very tough. They're good soldiers. They got wiped out, as you know. Yeah. 3 days ago, wiped out. I don't want to even say how many, but they got wiped out. But Cuba gives protection to Venezuela, and Venezuela gives Cuba money through oil. Yeah. And it's worked that way for a long time. You talked about... But it doesn't work that way anymore. So I don't know what Cuba's going to do. I think Cuba's going to fail. I don't think there are any alternatives for Cuba. Dice, Cuba le da protección a Venezuela y Venezuela le da dinero a Cuba a través de petróleo. Y ha funcionado así por mucho tiempo. Pero ya no funciona así. Así que no sé qué va a hacer Cuba. Creo que Cuba va a fracasar. Bueno, yo creo que ellos mismos van a inducir ese fracaso, como es lógico, en línea con su plan de seguridad nacional. De hecho, se habla de que el siguiente paso es Cuba. Vemos aquí en este mapa como hay varias flotas del gobierno de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, según New York Times, Washington Post y Euronews, ya hay buques de la Armada de Estados Unidos en el norte de Cuba y por tanto, pues si vemos los precedentes, pues no nos debería extrañar que en algún momento irrumpieran en Cuba o de alguna forma, pues al final no sé qué pueden hacer, pero desde luego algo yo creo que podrían llegar a hacer, ¿no? En base a lo que hemos visto. ¿Qué ha pasado con los mercados financieros, no? Pues ya lo dije el pasado domingo que hice una reunión online con clientes, una reunión urgente para explicar toda la situación, una reunión privada, pero bueno, ahí ya anticipaba por la situación que era todo ruido y efectivamente, de hecho, si vemos el S&P 500 esta semana ha subido un 0,48, la bolsa europea ha subido un 1,40 e incluso los mercados emergentes, ¿no? Incluido Venezuela, aunque tiene un peso representativo muy poco, pues ha subido esta semana un 5,97%.
Sí que es cierto que dentro de lo que es la bolsa mundial, Venezuela prácticamente no representa nada, un 0%. Y si vemos en el mercado de renta fija, tampoco ha habido movimientos a la baja y aumento de tires, que sería lo esperado en un momento de tensión, sino todo lo contrario. El índice de deuda global de Bloomberg ha subido un 0,46% en lo que llevamos de año o de semana, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final los mercados ni se han inmutado, ¿no? Ya lo decía en su momento, dije y cerré la reunión del pasado domingo con los clientes diciendo que geopolíticamente esto es relevante, pero financieramente hablando de momento es todo ruido. Me gustaría saber qué ha pasado o cómo se sienten las personas que entraron en pánico y que el lunes empezaron a liquidar posiciones con el mercado abierto, que es lo que hizo mucha gente, como es lógico y como dicta al final la naturaleza humana, ¿no? Por eso creo que es importante al final tener un asesor que te pueda ayudar a manejar bien la conducta, ¿no? En momentos de tensión, porque ahora mismo esa gente debe estar pensando que ha cometido un grave error y probablemente así sea. Bueno, ya hemos terminado por hoy. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal para recibir más contenido como este y tenéis la newsletter gratuita en ignaciosilvestre.com o el link que os llevará directos lo tenéis en la descripción de este vídeo. Vais a recibir un mail diario condensando más de 10 años de experiencia asesorando a clientes reales con dinero real. Nos vemos pronto y os mando un abrazo.